En este video explicaremos cómo funciona la opción de combinar correspondencia en Word 2013. Debemos saber que la opción de combinar correspondencia nos permite incluir en un documento datos almacenados en otro sitio. De esta forma podemos obtener copias de un mismo documento pero con los datos de personas distintas. Conceptos previos. Al combinar correspondencia estamos utilizando dos elementos fundamentales, el documento principal y el origen de datos. Documento principal es el documento Word que contiene el texto fijo y campos variables. Origen de datos es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Primero que todo, debemos crear el documento principal. Para ello debemos abrir Word y tener en la ventana activado un documento en blanco. Debemos seleccionar la pestaña Correspondencia, iniciar combinación de correspondencia y hacer clic en la opción Paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. En primer lugar, tenemos que elegir el tipo de documento que queremos generar: cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etc. Nosotros vamos a seleccionar cartas. Al hacer clic en siguiente aparece el segundo paso del asistente. En el paso 2 definimos el documento inicial, es decir, el documento que contiene la parte fija. Dejaremos seleccionada la primera opción, haremos clic en siguiente para continuar con el asistente. En el paso 3 seleccionamos el origen de datos. Como ya hemos dicho, podemos utilizar una lista existente, una tabla de Access, una hoja de Excel, una tabla en otro archivo de Word, etc. Si seleccionamos la opción utilizar una lista existente, aparece la opción examinar. Hacer clic en ella para buscar el archivo que contiene el origen de datos. Si seleccionamos la opción escribir una lista nueva, en lugar de examinar, aparecerá la opción crear. Hacer clic en ella para introducir los valores de la lista. Una vez indicado el origen de datos, se abre el cuadro de diálogo de escenarios de combinar correspondencia. En él vemos los datos que se combinarán y podemos añadir opciones que veremos más adelante. En él podemos marcar o desmarcar los registros para seleccionar cuál utilizar. Lo normal es que todos estén seleccionados. Cuando terminemos, hacer clic en aceptar y hacer clic en siguiente para escribir la carta. En el paso 4 redactamos en el documento abierto el texto fijo de nuestra carta y añadimos los campos de combinación. Para ello, debemos posicionar el cursor en la opción donde queremos que aparezca el campo de combinación. Y a continuación hacemos clic en el panel de tareas sobre el elemento que queremos insertar. Podemos insertar un bloque de direcciones, una línea de saludo, franqueo electrónico, si tenemos la opción instalada o más elementos. En la opción más elementos aparecerá la lista de todos los campos del origen de datos y podemos elegir de la lista el campo a insertar. Cuando hayamos completado el documento hacemos clic en siguiente para seguir con el asistente. En el paso 5 examinaremos las cartas tal como se escribirían con los valores concretos del origen de datos. Podemos utilizar los botones para pasar al destinario anterior y al siguiente respectivamente, o buscar un destinario concreto al escribir destinario. Para terminar, hacer clic en siguiente. Para enviar las cartas a la bandeja de la impresora, hacer clic en la opción imprimir. Si nos queremos guardar las cartas en un nuevo documento, por ejemplo, para rectificar el texto fijo en algunas de ellas, o enviar luego el documento a otros usuarios, hacemos clic en editar cartas individuales. En este caso nos permite elegir combinar todos los registros, el registro actual o un grupo de registros. Si no queremos realizar ninguna de las acciones anteriores, cerramos el panel de tareas. La pestaña de correspondencia. Para rectificar un documento combinado o utilizarlo para enviar nuevas cartas, podemos abrir el panel de tareas y utilizar los pasos del asistente que hemos visto. Pero también podemos utilizar los botones de la pestaña correspondencia. Aquí vemos los botones de esta pestaña. Algunas opciones las ampliaremos más adelante. Editar lista de escenarios.
Permite abrir el cuadro de diálogo de escenarios de combinar correspondencia. Bloque de direcciones. Permite insertar en la posición del cursor un bloque de direcciones tal como su medio asistente. Línea de saludo. Permite insertar en la posición del cursor una línea de saludo. Insertar campo combinado. Permite insertar en la posición del cursor un campo de origen de datos. Resaltar campos de combinación. Permite resaltar los campos combinados. Si la opción está activada, los datos correspondientes a campos combinados aparecen resaltados. De esta forma es más fácil localizarlos dentro del documento. Asignar campos. Permite asignar campos. Esta opción la detallamos más adelante. En este menú podrás utilizar una barra de desplazamiento con botones para avanzar y retroceder por los diferentes destinarios. También podrás buscarlo o comprobar algún tipo de error por tu parte en la creación de la carta. Insertar campos de combinación. Para incluir un campo de combinación, hacer clic en el icono de la pestaña de correspondencia y se abrirá el cuadro Insertar campo de combinación con una lista de todos los campos de origen de datos. Seleccionamos el campo a insertar y hacemos clic en el botón de insertar. Podemos insertar así todos los campos que queremos. A continuación haremos clic en el icono de editar lista de destinarios. En este cuadro aparece una rejilla con los datos de los destinarios que se combinarán con el documento principal. Cada fila corresponde a un destinarios y por cada destinarios se generará un documento. La segunda columna, que no tiene nombre y contiene casillas de verificación, sirve para indicar qué destinarios queremos utilizar. Normalmente están todas las casillas marcadas. Si queremos modificar el valor de algún dato almacenado, hacemos clic sobre el origen de datos. En la parte inferior pulsamos edición. Se abrirá este cuadro de diálogo. Desde aquí podremos cambiar los datos del destinario o incluso añadir nuevos. También podremos posicionarlos en un valor en concreto utilizando el botón Buscando. Si queremos introducir una condición del filtro para filtrar del origen de datos los destinarios que nos interesan, hacemos clic en una de las flechas del encabezado. Aparecerá un cuadro de diálogo que te explicaremos a continuación. Podemos filtrar los destinarios para que solo se utilicen los registros que tengan un determinado valor en un campo de combinación. Se seleccionan todos los valores de la población. Espacios. Se seleccionan todos los destinarios que no tienen población. Sin espacios. Se seleccionan todos los destinarios que tienen un valor en el campo población. Avanzado. Abre el cuadro de diálogo Filtrar y ordenar. Este cuadro también se puede abrir haciendo clic en Filtrar en la ventana de destinarios que se inicia al pulsar Editar lista de destinarios. La ventana es como la que se aprecia en la siguiente imagen. En la pestaña Filtrar registros vamos poniendo la condición que deberán cumplir los registros del origen de datos que queremos que salgan combinados. Lo único que debemos hacer es seleccionar un campo de la lista del tipo de comparación a realizar entre las disponibles e introducir manualmente con el valor a comparar con. En algunos casos no será necesario especificar un valor en el campo comparar con. Asignar campos. Ya hemos visto que podemos indicar a Word que inserte un bloque de direcciones, una línea de saludo, etc. Para poder hacerlo, Word tiene definido unos campos estándares para referirse al nombre del destinario, su dirección, población, etc. Estos nombres no tienen por qué coincidir con los nombres que tiene nuestro origen de datos, pero esto no es problema ya que tenemos la utilidad de asignar campos. Esta utilidad me permite decirle a Word cómo se llama el campo estándar en nuestro origen de datos para que Word pueda luego realizar la asociación necesaria. El icono Asignar campos abre el cuadro de diálogo Asignar campos, donde definimos estas asociaciones. Este cuadro de diálogo también se puede abrir siempre que veamos en pantalla un botón Asignar campo. En este cuadro tenemos a la izquierda la lista de todos los campos estándares y a la derecha indicamos el nombre del campo del origen de datos.
con el que se corresponde. Cuando en el origen de datos existe un campo con el mismo nombre que un campo estándar, Word hace automáticamente la asociación. Estas asociaciones no siempre son necesarias. Por ejemplo, si no vamos a utilizar la opción bloque de direcciones ni línea de saludos, no hace falta realizar asociaciones. Combinar al imprimir. La opción imprimir documentos permite enviar a la impresora el resultado de la combinación. Al hacer clic aparece el cuadro de diálogo siguiente. Podemos imprimir todos los registros combinados, el registro actual, etc. En desde ponemos el número de orden del primer registro a combinar. En hasta ponemos el número de orden del último registro en combinar. Por ejemplo, del segundo al quinto, desde 2 y en hasta 5. Al pulsar aceptar se abrirá el cuadro de diálogo imprimir, que ya conoces, y dar a aceptar. Combinar en correo electrónico. Dentro de imprimir documentos, la opción enviar mensajes de correo electrónico permite enviar cada carta de resultado de la combinación en un correo electrónico. Al hacer clic en ella aparece el cuadro de diálogo de la derecha. En este, además de indicar qué grupo de registros queremos enviar, debemos completar los parámetros del mensaje a enviar. En para seleccionamos de la lista desplegable el campo que contiene la dirección de email. En asunto escribimos el texto que figura. En formato de correo seleccionamos de la lista desplegable el tipo de formato del mensaje. Puede ser texto sin formato, datos adjuntos, etc. Para poder disfrutar de esta utilidad debemos tener instalado un programa de correo electrónico compatible con MAPI, como por ejemplo Microsoft Outlook 2013, ya que se iniciará para poder realizar el envío de correos. Sobres y etiquetas. A lo largo del tema hemos visto cómo utilizar el asistente de combinación de correspondencia para enlazar unos datos ya existentes con Word y enviar cartas personalizadas. Pero esta no es la única opción. Frecuentemente y especialmente en el mundo comercial necesitaremos también imprimir datos en sobres o en etiquetas que serán pegadas a los sobres o paquetes. En este apartado nos centraremos especialmente en la creación masiva. Tenemos dos opciones: utilizar la opción de combinar correspondencia, que permite enlazar con una base de datos o crear un conjunto de registros, o bien crearlos a partir de la agenda de contactos de Outlook. La primera opción sigue un proceso parecido a lo que ya hemos visto. Empezaremos por seleccionar iniciar combinación de correspondencia. Es ahí donde seleccionaremos si deseamos crear sobres o etiquetas. También podríamos seleccionar el asistente y luego el tipo de material a generar en un panel lateral. En cada caso se abrirá un pequeño cuadro de diálogo que permite su configuración. Los sobres disponen de opciones para modificar el tamaño del sobre, la fuente y la posición del texto. En la pestaña opciones del sobre es interesante observar el dibujo que muestra la vista previa. Además, podremos indicar la orientación del sobre en la bandeja de la entrada, desde la pestaña opciones de impresión. En el caso de las etiquetas, lo principal es indicar qué tipo de etiqueta vamos a imprimir. En el desplegable de marcas debemos elegir la marca del papel de etiqueta que tengamos y luego, en el cuadro inferior, seleccionar de qué tipo en concreto se trata. Si nuestras etiquetas no aparecen en el listado, debemos crear una nueva etiqueta con el botón y establecer sus propiedades. Al aceptar veremos que en la hoja del documento ahora tiene una tabla que dibuja los límites de las etiquetas. Tanto en el caso de los sobres como en el de las etiquetas, lo único que restaría hacer es seleccionar escenarios como ya hemos visto a lo largo del tema, personalizar el formato si se desea, por ejemplo, incluyendo el logotipo e imprimir. Para crear un único sobre o etiqueta, o bien para crearlos de forma masiva utilizando la lista de contactos de Outlook, lo más sencillo es situarnos en la pestaña correspondencia, grupo crear y seleccionar sobres o etiquetas. En realidad ambas opciones abren el mismo cuadro de diálogo, la diferencia es que nos sitúan en distintas pestañas de él. Como puedes observar en la imagen, disponemos de un pequeño botón en forma de agenda que permite importar los contactos de Outlook. Además vemos información como la orientación del papel en la bandeja de la impresora. Siempre podemos modificar esas opciones de impresión desde el botón opciones. Cuando esté todo listo, lo único que debemos hacer es pulsar imprimir.
Una opción interesante puede ser la de agregar franqueo electrónico. Para poder utilizarla es necesario descargar un programa de franqueo electrónico, aunque solo está disponible en determinados países. Infórmate en tu oficina de correos más cercana y si es posible realizar tal operación.